Iglesia, buenos días para todos. Hoy vamos a hablar de un tema trascendental en la vida de todos nosotros y es acerca del poder de la bendición paternal. Antes de entrar en el tema quisiera dar el significado de la palabra bendición y de la palabra maldición. La palabra bendición es cuando Dios usa a una persona, a un ser humano, para impartir su mensaje, su imagen y su identidad y su destino en el corazón de otra persona. Entonces, bendición es Dios usándonos para impartir su palabra. Y maldición es Satanás usando a un ser humano para impartir su mensaje e imagen de identidad y destino al corazón de una persona. Ambos podemos ser instrumentos, nosotros podemos ser instrumentos de bendición, pero también instrumentos de maldición. Y es importante abrir nuestros ojos con respecto a esto para saber cuando estemos siendo usados para maldición, poder detenerlo y ser más bien instrumentos de bendición. Y en cualquier momento de la vida, los padres se pueden convertir en agentes de bendición o en agentes de maldición para sus hijos. Pueden bendecir a sus hijos y pueden afectar el futuro de sus hijos. Pero también los padres pueden ser instrumentos de Satanás para hacer maldecir a sus generaciones. Y muchos padres lo hacen por ignorancia, porque no conocen el poder que hay cuando bendicen o cuando maldicen a sus hijos. Entonces estuve investigando y hicieron un experimento donde cogieron a unas matas y les echaron agua con un fertilizante. Y cuando fueron a mirar esas matas, a los 8 días las matas estaban hermosas, habían retoñado, tenían unos colores espectaculares. Y cogieron las mismas matas y les echaron agua con ácido. Y cuando pasó la semana y fueron a ver las matas, esas matas estaban totalmente marchitas, habían perdido su color, estaban como cuando una mata se estaba marchitando, se estaban muriendo. Y eran las mismas matas, pero recibieron de la misma persona 2 tipos diferentes de alimento. Y el agua que traía nutrientes las levantó, pero el agua que traía ácido las mató. Y eso mismo pasa cuando un padre o una madre hablan sobre sus hijos. Afectan toda su generación. Entonces, bendición es ponerle agua con nutrientes, pero maldición es ponerle agua con ácido. Y ustedes lo pueden ver y uno lo ve cuando le puede aplicar a una mata un líquido diferente a otro, cómo puede florecer o cómo puede morir. Y eso pasa en la vida nuestra. Hasta Jesucristo necesitó la bendición de su Padre antes de empezar su ministerio. Jesucristo no hizo ningún milagro, ni predicó ningún mensaje antes de que fuera bautizado y recibiera la bendición de su Padre. Entonces fíjense que hasta Jesús mismo nos muestra el poder que hay en la bendición y en la maldición que damos a nuestros hijos. Y eso está en Lucas 3, capítulo 3, versículos 21 y 22. Dice: cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Jesucristo recibió la bendición del Padre para empezar su ministerio. Hasta él lo necesitó. Siendo Dios encarnado en un hombre, necesitó la aprobación, la bendición de su Padre para iniciar su ministerio. Antes de eso, Jesús no hizo milagros. Antes de eso, Jesucristo no predicó sermones a las multitudes. Pero después de que el Padre lo bendijo, Jesús salió a cumplir su ministerio. Y quiero leerles unas estadísticas que encontré acerca de los judíos en los Estados Unidos de América. Yo no sé si ustedes lo saben, pero los judíos son el 2% de toda la población americana, o sea, muy poco. Es una población muy pequeña en medio de un país gigantesco. Y les quiero leer algunas estadísticas de los judíos
en los Estados Unidos. Dice, las familias con ingresos arriba de los $50,000 al año es el doble que el de los no judíos. ¿Qué significa eso? Las familias judías reciben el doble de ingresos que las familias no judías y sus salarios están por encima de los $50,000 al año. Un tercio de los multimillonarios estadounidenses son catalogados como judíos. La tercera parte de los multimillonarios estadounidenses son judíos. Pero es que eso es solo el 2% de la población. Y tienen la tercera parte de los multimillonarios de los Estados Unidos. El 40% de las personas de las primeras 40 compañías de la revista Forbes de los Estados Unidos son judíos. El 20% de los profesores en las mejores universidades de los Estados Unidos, como la Universidad de Harvard, la Universidad de Oxford, son judíos, el 20%, siendo una población tan pequeña. El 40% de los socios de las mejores firmas de abogados de Nueva York y de Washington son judíos. Recuerden que Nueva York es la capital del mundo y Washington es la capital de los Estados Unidos. Y dice que el 40% de los socios de las mejores firmas de abogados son judíos. Es impresionante donde las posiciones y las bendiciones que ellos tienen. El 30% de los ganadores estadounidenses del Premio Nobel en Ciencias son judíos. ¿Cómo puede un porcentaje tan pequeño de la población norteamericana, el 2%, formar parte de tan alto porcentaje de los más ricos, educados, exitosos e influyentes de la sociedad americana? Y es la pregunta que nos hacemos, porque generalmente dicen, no, eso es de los judíos, esa mega empresa es de los judíos, ese banco es de los judíos, esa firma de abogados tan exitosa es de los judíos, esa constructora que hizo tantas obras gigantescas es de los judíos y son una población súper pequeña. ¿Cómo puede? Es la pregunta que nos hacemos hoy. Y la respuesta es por su cultura y sus costumbres. Y es que Dios le dio al pueblo judío una cultura que me asombró porque estoy leyendo un libro acerca del poder de la bendición paternal. Y los judíos tienen una cultura basada en la palabra de Dios que han practicado durante años, durante la historia. Por eso los judíos ocupan posiciones de autoridad. Por eso los judíos son multimillonarios algunos, otros son premios Nobel en ciencias, otros son profesores de las mejores universidades. Pero ¿cuál es la causa? ¿Por qué están allí? Y es por su cultura. Y hoy les quiero hablar de una de las costumbres que los judíos tienen aún hoy en día, que los ha llevado a ser un pueblo que, aunque está disperso en muchos lugares, a donde quiera que ellos llegan, son bendecidos por Dios. Y hay algo que ellos hacen y se llama Erev Shabbat. ¿Qué es esto? Es una reunión que los judíos hacen cada semana. Se reúnen los viernes a comer. Y en la comida se bendicen unos a otros. Y les quiero leer exactamente lo que encontré, porque quiero, iglesia, que lo apliquemos. Miren, todos nos reunimos a comer, pero muchas veces cuando nos reunimos a comer, en lugar de bendecirnos, terminamos peleando. O la comida se convierte en una criticadera de hablar mal del jefe, hablar mal del compañero de trabajo, hablar mal del vecino, hablar mal del policía que me paró, hablar mal de... Pero no somos sabios al momento de tener esos tiempos de familia. Y sé que ellos cada semana en la reunión, el padre de familia en la reunión, ora una bendición sobre su esposa. O sea, ellos están comiendo, terminan de comer y el padre bendice a su esposa. Y dice que luego el padre pronuncia una bendición sobre cada uno de sus hijos en esa reunión. Yo me imagino que terminan de comer y el padre llama a sus hijos y comienza a bendecirlos. Y comienza a desatar bendiciones. Mire, eso no se demora uno más de 10 minutos. Pero el poder que hay detrás de eso es impresionante. Es impresionante. Y hoy le quiero hablar a los que me escuchan muchas veces y dejan pasar por alto lo que les predico. Porque hace 15 días les hablé de la importancia de la alabanza, de la adoración, de que cuando adorábamos y alabamos a Dios ocurrían milagros. Y les hablé de la importancia de conectarse temprano al culto. Y vi a unos que yo no entiendo, Dios mío.
¿Cómo pueden dejar pasar mensajes de Dios, ignorarlos y no hacer nada? Porque otra vez en el servicio de esta semana vi que al final varios estaban conectando. Ustedes no han entendido. Y cuando escuchen una prédica, pónganla en práctica, o si no, no va a pasar nada. La Biblia dice que debemos ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y acá les estoy dando una clave que Dios me dio y la comencé a aplicar desde el día que comencé a leer este libro. Y es la cultura de bendecirse unos a otros. Cuando él ora y dice que pronuncia una bendición sobre sus hijos, crea en ellos una expectativa de éxito en el futuro. Cuando un padre bendice a su hijo y le dice: hijo, serás bendecido, serás cabeza y no cola. Dios te bendecirá con una gran esposa, Dios te bendecirá, tu ministerio fructificará, serás un hombre próspero. La identidad de Dios está siendo impartida sobre ese hijo. Y los judíos hacen eso, por eso estos porcentajes tan impresionantes. Y también cuando el papá bendice a sus hijos, también está impartiendo la identidad de Dios en los corazones y en las mentes de ellos. Lo hacen todos los viernes. Yo creo que no toma más de 15 minutos. Recuerdo hace unos 2 meses estábamos en Cajicá, hace mes y medio, y estábamos con Nati, Andrés, sus hijos, Juanfe, yo y nos íbamos a ir, y mi papá nos llamó y él estaba leyendo el libro. Y nos llamó y nos sentó y dijo: voy a bendecirlos. Y comenzó a bendecir a los nietos. Bendijo a Juanfe, bendijo a Emilio, bendijo a Pablo, bendijo a Santi y bendijo a los que vendrán. Se tomó 10 minutos. Yo en su momento dije: pero ahora entiendo el poder que hay en esto. Entonces ustedes tienen que hacerlo. Ustedes tienen que hacerlo. Ahorita les voy a hablar de pronto si crecieron sin papá o si crecieron sin mamá y no tuvieron a nadie que los bendijera, o de pronto crecieron con un papá que nunca los bendijo, pero él no lo hizo porque no los ama, es por ignorancia. Uno muchas veces deja de hacer cosas, pero Dios nos está dando una llave. El judío piensa, cuando los hijos judíos son bendecidos, inmediatamente su mentalidad cambia. Di conmigo: cambio de mente. Dile al que tienes al lado: tienes que cambiar tu forma de pensar. Y saben que el escritor dice: es impresionante lo que estos judíos hacen, y es que cuando ellos ven un banco y dicen: yo debería tener un banco igual a ese, y yo debería ser el dueño de ese banco. Y viene un cristiano promedio que nunca, y cuando ve el banco dice: yo debería trabajar en ese banco. Pero la mentalidad es diferente. La mentalidad de muchos que no han sido bendecidos por sus padres, por su mamá, por su papá, por sus pastores, es una mentalidad limitada, no tienen visión, no van más allá. Pero la mentalidad de esas personas que han sido bendecidas es diferente. Dice, el judío piensa: yo debería ser el dueño de un banco. El cristiano promedio piensa: yo debería trabajar en un banco. La diferencia es la visión que fue impartida desde que eran niños. Entonces la cultura, debemos crear en nuestras casas una cultura de bendición. Nuestras casas deben ser lugares donde hablemos bendición. Cuando oremos y nuestros hijos estén por ahí, debemos llamarlos un momento y bendecirlos. No se demoran nada y no saben el favor que le están haciendo a sus generaciones. ¿Qué es la cultura? Hábitos. Jesús tenía muchos hábitos. Entre esos, Jesús tenía el hábito de orar de madrugada. Jesús tenía el hábito de ir a donde el Padre y preguntarle. Y hay hábitos que tenemos que cambiar en nuestras casas. Si comemos juntos, pero es para echar cuentos y decir es puras bobadas, tenemos que cambiar esto. Y cuando terminen de comer, permitir que el padre de familia, si eres madre, cabeza de familia, tú como madre, cabeza de familia, bendices a tus hijos, porque Dios te ha dado la autoridad. Y si no está ni la mamá ni el papá, el pastor de ustedes debería bendecirlos, su líder debería bendecirlos, porque en ellos también hay poder y autoridad delegada de Dios. Pero no nos podemos quedar quietos, tenemos que comenzar a vivir esta cultura de bendecirnos unos a otros. Ese es uno de los mejores hábitos que puede tener un cristiano, es bendecir a sus hijos. Y tenemos que desarrollar esa cultura, y eso se desarrolla día a día. Yo lo hablaba con Joa de reunirnos, aunque sea una vez al mes, comer y bendecirnos en la familia, porque eso marca el destino de nuestras vidas.
Cuando yo era joven, más joven porque todavía, cuando era más joven yo llegaba a jugar fútbol en el poblado. Y cuando entraba a mi casa, mi papá me miraba y me decía, tú vas a ser un pastor. Y yo como que lo miraba y lo ignoraba. Mi mamá me también oraba, Dios te va a dar una gran mujer. Vas a ser un hombre bendecido. Yo en su momento no lo entendía, pero ellos de pronto, no sé si sabiéndolo o sin saberlo, estaban impartiendo en mí algo que marcó mi destino. Si mi papá no me hubiera dicho, tú vas a ser un pastor, si no me hubiera dicho, tú vas a hacer quién sabe qué cosa, de pronto yo no estaría hoy acá hablándoles como un siervo de Dios. Pero el poder que hay en la bendición paternal es tremendo. Así que si hay papás mirándome, yo sé que hay papás mirándome y yo sé que hay papás que son incrédulos, de pronto me están escuchando porque a alguien les pasó este mensaje, pero es su responsabilidad, papás, llamar a sus hijos y bendecirlos, así su hijo tenga 40 años. No importa, nunca es tarde. Llamen a sus hijos, reúnan a sus hijos, oren por ellos y bendíganlos, bendigan su vida entera, sus finanzas, su matrimonio, bendigan su salud, bendigan todos sus proyectos. Nunca es tarde, papás, porque la bendición de un padre cambia el futuro de sus hijos. Y quiero hablarles acerca de esto. En la Biblia hay un pasaje que habla acerca de precisamente lo que les estoy hablando hoy. Y es cuando Isaac decide bendecir a su hijo Esaú. Y resulta que una mañana, ya siendo viejo, Isaac se levantó, él ya no veía, porque ya era un hombre viejo. Y le dijo a Esaú, hijo, ve al campo, caza unos animales, prepárame una comida que te voy a bendecir. Y el papá le dice esto a Esaú y Esaú le dice, ok papá, yo voy a ir al campo, voy a cogerlo, a cazar, voy a prepararte una comida, la que más te gusta, para que después de que comas me bendigas. Siempre que su papá, déjelo comer para que esté feliz y lo bendiga más. Y entonces Rebeca lo escuchó. Rebeca era la esposa de Isaac. Y Rebeca amaba más a Jacob que a Esaú. Y cuando Rebeca escucha esto, ella trama un plan para que la bendición que Isaac iba a enviar sobre Esaú, la enviara sobre Jacob. Y quiero que me acompañe a Génesis 27, versículo 4. Acá es cuando Isaac le habla a Esaú. Le dice, prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que la coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes de que yo muera. Dice, pero lo que les decía, Rebeca lo escuchó y Rebeca sabía el poder que hay en la bendición paternal. Rebeca sabía que tenía que hacer algo porque ella amaba más a Jacob y planea un plan, trama un plan para engañar a Isaac y tomar la bendición que le correspondía a Esaú para dársela a Jacob, y lo engañaron. Y en el versículo, ahí mismo capítulo 27, versículo 8 dice, ahora hijo mío, esto lo dijo Rebeca, ahora hijo mío, escúchame. Haz exactamente lo que yo te diga. Vete a los rebaños y tráeme 2 de los mejores cabritos. Con ellos prepararé el plato favorito de tu padre. Después lleva la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir. Entonces Rebeca escucha esto, va y habla con Jacob y le dice, rápido, tráigame 2 cabritos, yo le hago la comida. Pero Jacob le dice, pero mamá, mi hermano Esaú es velludo. Y yo soy súper lampiño, apenas mi papá me toque vas a ver que yo no soy Esaú y me va a maldecir. Y Rebeca, en medio de su plan, lo que quería, lo que había tramado y de sus ganas de que bendijeran a Jacob, le dice a Jacob, no importa, ve, disfrázate y si te maldice, que la maldición caiga sobre mí. Y Jacob le hace caso a Rebeca y entra a la presencia de su padre Isaac, le lleva la comida, su papá come y su papá le pregunta a Jacob cuando está ahí disfrazado, ¿tú eres Esaú? Y Jacob le dice, sí, yo soy Esaú, papá. Y el papá, si ustedes leen la Biblia, el papá dice, pero está raro porque tu voz me suena a la de Jacob, pero hueles como a Esaú, porque se había puesto la ropa de Esaú.
y le dijo, acércate que te quiero tocar. Isaac toca a Jacob, pero como Jacob se había puesto unas pieles de un animal, lo toca y dice, no, si eres Esaú porque estás velludo. Aunque tu voz está medio rara, hablas como Jacob. O sea, le metieron el golazo al pobre viejito que ya no veía nada. Y entonces Isaac come después de que toca a Jacob y cree que es Esaú. Dice, no, si tú eres Esaú, mi primogénito, te voy a bendecir. Y suelta una bendición sobre su hijo. ¿Ustedes saben cuánto duró esa bendición? Ese momento que lo bendijo, yo le pongo que unos 5 minutos. Eso no se demoran mucho ustedes cambiándole el futuro a sus hijos, queridos papás. Pero quiero que entiendan, y hoy le pido al Espíritu Santo que les quite la venda y que puedan entender el poder que hay en la bendición paternal. Después lo engañan y miren lo que dice cuando Isaac bendice a Jacob. En el versículo 28, esta fue la bendición que Isaac le dio a Jacob. Del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Cuando Isaac bendijo a Jacob, soltó sobre él una bendición de sobreabundancia. Para los que hablan que Dios no es un Dios de sobreabundancia, que están engañados por el diablo, acá les leo lo que dice la palabra de Dios. Cuando Isaac bendijo a Jacob, la primera frase que soltó fue una frase de sobreabundancia. Así haya COVID, así haya lo que sea, Dios nos quiere bendecir con abundancia. En el versículo 29 le dice que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen a ti. Lo puso por cabeza. Isaac puso por cabeza a su hijo Jacob y le dijo, todas las naciones que se acerquen a ti, tú las gobernarás. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen a ti. Entonces lo bendijo para que estuviera por cabeza. Y termina la bendición diciendo en el verso 29, todos los que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán bendecidos. Isaac bendijo a Jacob con la bendición que les estoy leyendo, terminó de bendecirlo y Jacob salió de ese lugar con la bendición paternal, aunque lo que hizo Jacob estuvo muy mal y lo que planearon con Rebeca estuvo muy mal. La bendición igualmente cayó sobre Jacob. Y si ustedes leen la Biblia, dice que luego llegó Esaú con su casa, fue y preparó la comida, la hizo y fue donde su papá pensando que pues ya llegué con la comida, ahora me va a bendecir, le trae la comida y le dice, papá, acá te traje la comida para que me bendigas. Y Isaac le dice, no, pero yo ya te bendije. Y Esaú le dice, no, pero ¿cómo así? Yo acabo de llegar. Y mire, dice que cuando Isaac se enteró de que lo habían engañado, miren el versículo 33. Dice, Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo, entonces ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Ya he comido y lo bendije a él poco antes de que llegaras. Y esa bendición quedará en pie. Isaac dice, ¿qué pasó? Y dice que se puso a temblar incontrolablemente, me engañaron. Pero Esaú ya no puede hacer nada, esa bendición quedará en pie. O sea, es tan tremendo el poder de la bendición paternal que cuando uno bendice a sus hijos, esa bendición permanece a lo largo de toda la vida de sus hijos y de las futuras generaciones. Si uno se pone a leer y él hubiera podido decir, no, pero ¿cómo así? Tráigame otra vez a Jacob, le quito la bendición, se la saco y se la pongo a Esaú. No, la palabra de Isaac fue esa bendición que yo puse sobre quien vino y me engañó, que fue Jacob. Esa bendición quedará en pie. Papás, mamás, las bendiciones que ustedes ponen sobre sus hijos permanecen a lo largo de las generaciones y a lo largo del tiempo. Entonces, el poder de la bendición paternal, de la bendición de los papás, de las mamás, se mantiene a lo largo del tiempo. Son poderosas y se mantienen a lo largo de los años las bendiciones que ponemos sobre nuestros hijos. Yo quiero contarles, cuando yo estoy orando en mi casa, algunas veces Juanfe entra a la habitación y se me acuesta al lado
Y ahora cada vez que se me acuesta al lado, yo saco un tiempo de mi oración, lo abrazo y lo comienzo a bendecir. Y empiezo a soltar sobre él bendiciones. Y sé que van a permanecer a lo largo del tiempo y sus generaciones van a ser bendecidas. Recuerden lo que les leí, las estadísticas de los judíos, cómo están siendo bendecidos, porque tienen la cultura de bendecirse cuando se reúnen a comer o a compartir entre ellos. Y en el verso 34 dice: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura. Oh Padre mío, ¿y yo? Bendíceme también a mí. O sea, miren, Esaú podrá tener lo que sea, pero Esaú era un hombre que conocía el poder de la bendición paternal. Esaú lo conocía. Por eso Esaú grita desesperadamente y dice: pero por favor, papá, bendíceme también a mí. Y la respuesta de Isaac es: pero Isaac le dijo, versículo 35, tu hermano estuvo aquí y me engañó el degenerado, me engañó y se llevó tu bendición. O sea, es tan tremendo el poder de la bendición que Esaú lo conocía y grita desesperadamente: bendíceme a mí. Y luego Jacob bendice a Esaú, pero ya no era la misma bendición que le correspondía al primogénito. Y si ustedes leen la palabra de Dios y estudian la vida de Jacob y sus generaciones, las generaciones de Jacob prosperaron. Las generaciones de Jacob se multiplicaron. Las generaciones de Jacob conquistaron a sus enemigos y no fueron destruidos por sus enemigos. Pero las generaciones de Esaú no prosperaron de la misma forma, no se multiplicaron grandemente, no conquistaron de la forma en que lo hizo Jacob. ¿Quién es el padre de las 12 tribus? Jacob, pero es por la bendición que un día se robó el tipo. Dice que si ustedes estudian la palabra, las generaciones de Esaú fueron conquistadas por sus enemigos, fueron derrotados por sus enemigos, pero las generaciones de Jacob no. ¿Por qué? Por el poder de la bendición que en un momento corto soltó Isaac sobre Jacob. Entonces esto no es un juego. El poder de la bendición paternal cambia destinos, cambia vidas. Y en el verso 37 dice: a Isaac le responde a Esaú: he puesto a Jacob como tu amo, dijo Isaac a Esaú, y he declarado que todos sus hermanos serán sus siervos. Le he garantizado abundancia de grano y de vino. ¿Qué me queda para darte a ti, hijo mío? Ya Isaac había bendecido a Jacob y le dijo a Esaú: te puedo bendecir, pero ya no va a ser igual. Pero nosotros como padres en la actualidad podemos bendecir a nuestros hijos de la misma manera. Podemos bendecir a nuestros hijos y pedirle a Dios que nos diga qué debemos decirles, en qué áreas debemos bendecirlos y hacerlo. Y que eso sea una cultura, iglesia. No que sea: ay, porque la prédica fue bendición, entonces los bendigo hoy y ya se me olvida. No, que sea una cultura entre nosotros, en nuestras vidas. Miren, las generaciones de Jacob tendieron a prosperar, pero las generaciones de Esaú tendieron a ser derrotadas, a fracasar. Y por eso ustedes pueden ver en la actualidad personas con las mismas capacidades, pero unos son muy exitosos y otros tienden a empobrecer, a fracasar. Y no es porque uno sea más pilo que el otro, o porque tenga más estudios o haya hecho más especializaciones, lo cual es importante, pero no es por eso. Es porque a uno lo bendijeron cuando era un niño, cuando era un joven, cuando era un adulto, y al otro su papá nunca lo bendijo. O su papá se fue de la casa y nunca fue capaz de orar por él. Y quiero hablarle hoy a los papás que me ven, que ya son mayorcitos, a los sesentones. Miren, ustedes papás, por culpa de muchos de ustedes, sus hijos están en la olla. Y hoy los llamo y les hablo de parte de Dios como un enviado de Dios. Reúnan a sus hijos, así su hijo tenga 40 años. Reúnalo este viernes. Haga una comida con sus hijos y bendígalos. Porque es que en las palabras tuyas, papá, está el destino de tus hijos. Porque a muchos les va tan bien, precisamente por eso, porque han sido bendecidos desde su concepción.
Y es que Dios nos ve a nosotros desde el momento en que somos concebidos y ninguno de nosotros es un accidente. Y ninguno de nosotros nació porque no, tiene un propósito. Con cada uno de nosotros Dios tiene un propósito. En el Salmo 139, versículo 14, dice: gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Miren, desde el momento en que el espermatozoide fecunda un óvulo, hay vida ahí. Y desde ese momento debemos bendecir a nuestros hijos. Y hay siete momentos, hay 7 etapas de la vida en que nosotros como padres deberíamos bendecir a nuestros hijos. Y la primera es la concepción. Desde que hay vida en el vientre de la madre, los padres deben hablarle a ese bebé que se está formando ahí y deben bendecirlo. Y deben hacerlo sentir aceptado. Deben hacerlo sentir que va a un lugar donde es querido, donde va a ser protegido. Y miren, estaba leyendo y los niños como desde los 6 meses, 7 meses, ya tienen conciencia dentro de la barriguita de su mamá. Y ellos cuando les hablan, ellos reconocen después la voz. Estaba leyendo la historia de un abuelo que cogía siempre a su nietecito y le hablaba cuando él estaba en la barriguita de la esposa de su hijo. Es que no me acuerdo cómo se dice, nuera creo. Y él le hablaba y le decía: hijo, nieto querido, te estamos esperando, te amo, esta es tu casa, queremos que ya vengas, eres una bendición para nosotros. Y le hablaba así cada semana, cada vez que se veían. Y me llamó la atención que cuando pasó el tiempo y el niño nació, dice que cuando nació, la enfermera lo cogió y el niño se puso a llorar y no paraba. Se lo pasaron a otra enfermera y seguía llorando el niño. Y entró el abuelo y las enfermeras le hablaban al niño y el niño lloraba. Y cuando el abuelo le habló, el niño se calmó inmediatamente. Y el abuelo le dijo: ¿recuerdas? Yo era el que te hablaba, yo soy tu abuelo, eres bienvenido, esta es tu familia, eres aceptado. Y el niño inmediatamente se tranquilizó. Porque los niños tienen conciencia y ellos, así parezca que no, ellos saben cuando son aceptados, cuando son rechazados, cuando son bendecidos o cuando son maldecidos. Entonces, desde el momento mismo de la concepción, desde el momento cuando está en el vientre, debemos bendecir a nuestros hijos y hacerlos sentir aceptados, hacerlos sentir amados, hacerlos sentir que hacen parte del hogar. Desde ahí, el futuro de nuestros hijos está siendo formado. Deben ser también bendecidos nuestros hijos en el nacimiento. Deben ser bendecidos cuando llegan a este mundo. Nuestras palabras deben ser palabras de bendición y no. Muchos niños nacen con rechazo y tienen vidas difíciles porque nunca los bendijeron. Y no es la culpa de la persona, es culpa de sus papás, que nunca hicieron nada, nunca los bendijeron, los rechazaron, los intentaron abortar. Y si eso no es cortado, Satanás tiene derechos legales sobre las personas. También deben ser bendecidos durante la infancia. Son etapas de la vida en las que uno va ingresando, en las cuales uno debe bendecir a sus hijos. Y cuando un hijo comienza la infancia, uno debe bendecir su vida, sus amiguitos, el jardín donde va a ir a estudiar. Todas las cosas, ¿quién lo va a cuidar? Que la persona si tus hijos son cuidados por alguien, tú tienes que saber quién está alzando a tus hijos. ¿Una persona adicta a la pornografía? ¿O una persona limpia delante de Dios? Porque es importante que rodeemos a nuestros hijos de gente que tenga temor de Dios. También deben ser bendecidos en la pubertad. Van a entrar a una etapa en la cual se están desarrollando, debemos bendecirlos y hablar con ellos. Miren, papás, no se queden callados. A sus hijos tienen que hablarles de cuando sea el momento y cuando entren a la etapa de la pubertad y las hormonas se les empiecen a rebotar y sus hijos ya empiecen a ver chinas y digan: uy, esa me gusta, porque todos hemos pasado por ahí.
Cuando yo estaba en el colegio yo le gustaba a todas las chinas de bachillerato. No sé. Mentiras, no. Y uno debe bendecir las etapas. Hijo, yo te bendigo, bendigo tu vida, que te rodeen buenas personas, que las mujeres que tengan malas intenciones no se acerquen a ti. Y Dios les va a poner en sus corazones bendecir cada etapa, también la etapa del matrimonio. Ustedes como padres deben bendecir a sus hijos cuando se vayan a casar, bendecir a su esposa o a su esposo, bendecir el lugar donde se van a ir a vivir, bendecir sus finanzas, imponer las manos sobre ellos y soltar sobre ellos bendiciones. Y en la edad adulta y en la edad anciana debemos ser bendecidos en las diferentes etapas de nuestra vida. Por eso ustedes pueden ver esos judíos que han llegado a ocupar lugares de honra, es porque han practicado la bendición. Es tiempo de cambiar nuestra cultura. Dile al que tienes al lado, es tiempo de cambiar nuestra cultura. Es tiempo de comenzar a bendecirnos entre familia. ¿Y por qué muchos viven en ruinas? Es la pregunta. Y no es por su falta de capacidad, o no es porque no tuvieron de pronto las mismas oportunidades, sino es porque no crecieron en un ambiente de bendición. Y miren, tenemos nuestros padres terrenales, que son una autoridad y nos bendicen. Tenemos también autoridades puestas por Dios, pero también tenemos padres espirituales. Y en estos días quiero comentarles algo nos pasó con yo algo hace 15 días, tuvimos una discusión fuerte y yo estaba a punto de comenzar el servicio hace 15 días y Satanás aprovechó un momento de ira y yo dije algo que no debía decirle antes de que empezara la reunión y discutimos. Yo me fui de la casa todo bravo y cuando estaba acá Dios me puso en el corazón, tienes que pedirle perdón, lo que hiciste estuvo mal, tienes que sanarlo. Satanás quería destruir nuestro momento más especial, que es el tiempo de la reunión, pero Dios me enseñó y me dijo: todo lo que tú hablas o hagas en tu casa, tu hijo lo va a replicar en la suya. Y es que hay momentos de nuestra vida donde nos dejamos llevar por la ira, donde nos dejamos llevar por el enojo y donde decimos cosas y palabras que solo traen destrucción. Y para ti puede sonar como una bobada, ay, pero no tiene nada que yo le diga tal cosa, pero cuando tú le dices a tu esposa palabras, quedan marcadas. Cuando tú le dices palabras fuertes, eso no queda ahí nomás, eso queda marcado en la vida de ella, en la vida de tus hijos y afecta. Y Dios me dijo: tienes que orar por ella, restaurarla. Y me dijo: así como haces con tu esposa, tienes que hacerlo con la iglesia. Tienes que bendecir a la iglesia. Porque yo no soy el papá de ustedes, pero soy su pastor. Y hoy quiero bendecirlos, quiero orar por los que nunca, de pronto de niños, fueron bendecidos por sus papás. Y de pronto muchos de ustedes dicen: todo lo que hago me sale mal, no prospero en nada, estoy enfermo. Otra cosa que me faltó decirles, y si ustedes estudian la familia de Jacob, la enfermedad no los visitó de la misma manera en que visitó a Esaú, porque la bendición de un padre también trae salud física a su familia. Y quiero bendecirlos, iglesia, porque no solo es no maldecir a alguien, es como: no, pues yo nunca lo llamo, yo nunca lo bendije, pero tampoco lo maldije. No, tenemos que ser personas que bendecimos a nuestras familias. Y nunca es tarde para hacerlo. Nunca es tarde para hacerlo, iglesia. Nunca es tarde para hacerlo. Quisiera pedirles por un momento que, no sé en qué posición estén, pero quisiera pedirles que se sienten, que cierren sus ojos. Y voy a empezar a bendecir sus vidas desde el momento en que fueron concebidos hasta la edad en la que actualmente estén. Porque Dios me ha dado autoridad para hacerlo y yo quiero que Dios los bendiga.
Yo quiero que sean personas exitosas. Yo quiero que tengan salud. Dios quiere eso. Dios quiere hacerlos familias bendecidas. Dios quiere sacar a Satanás de nuestras vidas y que Él sea el que gobierne nuestros hogares. Y ustedes, papás, de pronto nunca lo han hecho, pero los animo a que reúnan a su familia en este momento, papás. Y si no está su familia con ustedes en este momento, quiero que igual los bendigan desde donde están, pero quiero que los reúnan, papás. Reúnan a sus hijos esta semana y bendíganlos. Si sus hijos están en otro país, llámenlos por WhatsApp 10 minutos y dígale a sus hijas: hija, te voy a bendecir, o a su hijo: te voy a bendecir. Y Espíritu Santo, yo te pido en esta mañana que la bendición del Padre venga sobre nosotros, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú inundes este lugar con tu presencia hermosa. Jesús mismo, Señor, necesitó la aprobación de su Padre, la bendición de su Padre para iniciar su ministerio. Y si ya están reunidas familias, papás, impongan sus manos sobre sus hijas, sobre sus hijos, sobre sus esposas y comiencen a bendecirlas. Mientras cantamos esta canción, quiero que comiences a bendecirlos, y también queremos soltar una bendición especial sobre todos ustedes, papás, sobre ustedes, las mamás, cabezas de familia, que de pronto su esposo se fue y nunca más estuvo, y a ustedes les tocó estar ahí con sus hijos y hacer de mamá y papá. Dios les ha dado autoridad a ustedes, mamás, para que bendigan a sus hijos. Gracias, Señor Jesús. Y mientras cantamos esta canción, quiero que recibas hoy la bendición de Dios. Gracias, gracias, Jesús. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Yo los bendigo, iglesia. Yo los bendigo en esta mañana en el nombre de Jesús. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Recibe esta bendición, iglesia. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Aleluya, gracias, Señor. Amén, amén,
iglesia, Padre. Hoy bendigo a los que nos están viendo, Señor. Padre, y hoy vamos a orar desde el momento en que fuimos concebidos, Señor. Porque entendemos, Padre, que el poder de la bendición, Señor, puede cambiar el destino de nuestras vidas. Señor, y hoy yo los bendigo, iglesia. Y hoy bendigo el momento en que fueron concebidos. Y hoy bendigo ese preciso instante. Y hoy declaro que ustedes son amados por Dios, que son aceptados, que son un tesoro especial en las manos de Dios. Dios te dice hoy: tú no eres un accidente, tú eres valiosa para mí, te dice hoy el Señor. Hay una mujer que ha estado viviendo momentos de rechazo, pero hoy Dios restaura tu vida. Hoy bendigo el momento, hoy bendigo el tiempo en que estabas en el vientre de tu madre. Hoy bendigo ese momento. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy vamos años atrás y bendecimos ese tiempo donde tú estabas en el vientre de tu madre. Y hoy declaro que tú eres una persona bendecida. Tú eres bendito en tu entrar, bendito el momento en que naciste, bendito el momento en que llegaste a este mundo. Hoy bendigo ese momento y declaro que eres amado, que eres bendecido, que eres aceptado, que tienes fin, identidad, propósito, que tienes un destino de bendición. Hoy bendigo tu infancia. Señor, yo quiero que vayas a esos momentos de la infancia donde te ofendieron. Señor, hoy perdonamos a esas personas que nos ofendieron en nuestra infancia, que nos pusieron apodos, Padre. Hoy los perdonamos, Señor, y renunciamos a ese apodo que nos pusieron, Señor. Y hoy te pedimos, Dios, que sanes nuestra identidad, sana nuestra niñez, Padre, en el nombre de Jesús. Dilo conmigo: yo soy aceptado, yo soy amado, yo soy bendecido. Pero hoy también bendigo el momento cuando entraste a la pubertad. Hoy bendigo ese momento. Hoy bendigo todos tus días pasados. Y hoy anulo toda maldición. Hoy anulo toda maldición generacional que esté sobre tu vida. Y hoy, como autoridad espiritual, desato sobre ti bendición, bendición, bendición. Y hoy se rompe toda atadura, toda cadena de toda maldición de divorcio. Dios está rompiendo en este momento. Él está sanando. Pero siento en mi espíritu que maldiciones de divorcio que han estado sobre algunas familias que hoy nos sintonizan, está siendo rota toda maldición de divorcio. Levanta tus manos. Es contigo. Dios te dice hoy: esa maldición ha sido rota. Ha sido rota. Yo he sanado tu pasado, te dice hoy el Señor. Levanta tus manos y dile: Señor Jesús, hazme libre, bendíceme, Señor. Y hoy, por la autoridad que Dios me ha dado, bendigo tu entrar, bendigo tu salir, bendigo el lugar en donde descansas. Bendigo tus generaciones, bendigo tus hijos, bendigo los hijos de tus hijos, en el nombre de Jesús. Pero hoy también bendigo tu matrimonio, a los que están casados, los bendigo hoy. Bendigo a las madres cabezas de familia. Dios es tu esposo. Dios es tu esposo. Y hoy, como lo hacen los judíos, hoy en esta reunión, Señor, tomamos este tiempo, Padre, para bendecirnos, para bendecirnos, para bendecirnos. Empieza a bendecir a tus hijas y a tus hijos. Los papás que me están viendo, bendíganlos ahora, Señor. Y hoy quiero que se unan a mi oración. Y lo que yo empiece a orar, ustedes comiéncenlo a orar sobre sus generaciones. Hoy bendigo a mis hijos. Hoy bendigo su vida. Hoy bendigo sus decisiones. Hoy bendigo, Señor, a mis hijos y declaro que ninguna enfermedad maligna los tocará. Hoy declaro que ningún cáncer visitará a mi familia. Que si en algún momento sufro algún tipo de enfermedad, Señor, tú me guardarás, Padre. Y no permitirás, Señor, que la muerte venga a tocar mi vida en el momento que no es el correcto. En el nombre de Jesús, hoy bendigo mis hijos, hoy bendigo sus decisiones. En el nombre de Jesús, hoy declaro que mis hijos, hazlo conmigo, iglesia, hoy declaro que mis hijos te servirán, Señor Jesús. Mis hijos serán siervos tuyos. Mis hijos no le pertenecerán a Satanás. Y hoy oro, Señor, para que tú protejas a mis hijos del alcohol, protejas a mis hijos de las drogas. Hoy oro para que protejas a mis hijos de la pornografía.
para que protejas a mis hijos de la identidad de género que quiere sembrar Satanás a través de la televisión, de los medios, de los gobernantes. Hoy declaro que mis hijos no harán parte de ninguna comunidad LGBTI, Señor. No lo harán, Señor, sino ellos serán instrumentos de cambio para esas personas. Hoy declaro que mis hijos prosperarán. Tomen las manos de sus hijos, papás o mamás, cabezas de familia. Hoy bendigo la obra de las manos de mis hijos y hoy declaro que mis hijos son prósperos. Y como lo hizo Isaac cuando bendijo a Jacob, Señor, hoy oro que haya bendición sobreabundante en mi familia, en el nombre de Jesús. Pon las manos sobre las cabezas de tus hijos. Señor, declaro que la mente de mis hijos Señor, es tuya, Padre. Que ellos tienen la mente de Cristo. Hoy declaro que mis hijos piensan en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo verdadero. Hoy declaro que mis hijos tienen mentalidad de reino en el nombre de Jesús de Nazaret. A los que no se han casado, si tus hijos no se han casado, así sean pequeños, Señor, oramos por los que serán las esposas de nuestros hijos o los esposos de nuestras hijas. Señor, desde ahora oramos que si tú no has venido, Señor, la esposa de mi hijo Juan Felipe, Señor, será una mujer temerosa de Dios. Señor, y los esposos y las esposas de los niños, Señor, de esta iglesia serán temerosos de Dios. Hoy bendigo su estudio, hoy bendigo su universidad. Señor, hoy te pido, Padre, que los guardes de las malas personas, de esas personas que los quieren llevar a los vicios, llevar al mundo, llevar al pecado. Hoy declaro que mis hijos no irán a sitios de perdición, que mis hijos no visitarán bares, no visitarán discotecas, no visitarán prostíbulos. En el nombre de Jesús, hoy declaro que mis hijos correrán a la casa de Dios, que el deseo de su corazón será ir a la iglesia. Hazlo conmigo, mamá, hazlo conmigo, papá. Hoy declaro que mi hijo amará la iglesia, que mi hijo amará estar en los servicios, en los grupos, que mi hijo le encantará ir a los congresos de la iglesia, que mi hijo te servirá. Y si tú ves que tu hijo tiene un llamado especial y ya sabes cuál es, empieza a declararlo. Mi hijo será un pastor, mi hijo será un profeta, mi hijo será un gran predicador, mis hijas serán grandes adoradoras tuyas. Hazlos, papá, hazlo, mamá, bendícelos ahora en el nombre de Jesús. Sigue con tu gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Suena este amén. Yo los bendigo con toda bendición, iglesia, en el nombre de Jesús. Bendito su entrar y su salir. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre. Gracias por lo que estás haciendo en este momento, Padre.
Amén. Amén. Y hoy Dios nos hace un llamado. Y hoy quiero retarlos, iglesia, por el bien de todos nosotros. Y es que escojan un tiempo, así sea al mes, una reunión con todos sus hijos, papás o familias con papá y mamá, o familias con solo la mamá, o si no está la mamá y tus papás no están, reúnete tú y desata las bendiciones sobre tu vida y tu familia. Escojan un día para reunirse como lo hacen ellos. Uno dice, ¿por qué ellos prosperan y yo no? Pues hoy Dios nos ha dado la clave. Y cuando ustedes se reúnan al que Dios ha designado como el sacerdote de su hogar, o sea, el papá, quiero que papás bendigan a su familia. Y si no está el papá, pero está la mamá, bendigan a su familia. Y Dios les va a dar las palabras y las bendiciones que deben dar y soltar sobre ellos. Pero no nos podemos quedar ahí esperando. Miren, es tremendo el poder que hay en la bendición paternal o en la bendición de la mamá o del papá. Tomen un tiempo y establezcanlo, reúnanse, coman y luego tomen un tiempo para bendecirse. Cojan la palabra de Dios, y comiencen a desatarla sobre sus hijos. Amén. Amén. Yo quiero hoy también orar por los que nos ven por primera vez y decirles que no es una coincidencia que nos estén escuchando, sino que Dios ha preparado este momento para ustedes. Miren, Jesucristo murió por ti y tú tienes un Padre allá en los cielos que te quiere bendecir. Y en este mundo todo pasa, todo se queda acá, nada de lo que tenemos nos vamos a llevar. Y no hay una mejor decisión en la vida que recibir a Jesús en nuestro corazón. No hay una mejor decisión, esta es la mejor decisión que podemos tomar los seres humanos. Y hoy quiero orar por ti y pedirte que repitas conmigo esta sencilla oración. La Biblia dice que Jesús está a la puerta y llama, y si alguno escucha su voz, Él entrará y sanará nuestra tierra, cenará con nosotros. Así que quiero que hoy le digas: Señor Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo te pido, Señor, que perdones mis pecados. Sé que me amas porque moriste por mí en una cruz. Sé que me amas, Señor, y hoy te recibo como mi Salvador. Díselo, Señor, te recibo como mi Salvador. Señor, te quiero seguir, te quiero servir, te quiero conocer. Voy a leer tu palabra y voy a obedecerla. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy oramos, Señor, también por los diezmos, por las ofrendas. Señor, gracias porque cada diezmo, cada ofrenda, cada siembra que han hecho las personas, Padre, nos sirve para seguir extendiendo tu reino, para seguir, Señor, alcanzando personas. Hoy bendigo como su pastor sus finanzas, bendigo su entrar, su salir, la obra de sus manos. Señor, oro por los que dudan, oro por los que no creen en el poder que hay en esto, Señor, si tu palabra lo dice. Señor, los bendigo en el nombre de Jesús. Que las bendiciones los alcancen en este tiempo, Señor. Que no les falte el alimento en su casa, que no les falte la provisión para pagar los servicios, los arriendos, las cuotas que tengan que pagar. Que no les falte, Señor, sino que tengan incluso para prestar y no para pedir prestado, Señor. Los bendigo y hoy declaro sobre ustedes una nueva temporada, un nuevo tiempo de bendición en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que el favor tuyo los alcance, Padre, y que tu bendición esté sobre ellos en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias te damos, Padre. Amén y amén. Niños,